Estamos todavía introduciendo el tema de la unión con Cristo y en este tema de la naturaleza de la unión con Cristo, es decir, ¿qué es esto de la unión con Cristo? Y hoy vamos a mirar algunas analogías que la Escritura nos plantea para mostrarnos esta doctrina. Estamos buscando entender lo que la Biblia señala en muchos lugares de la realidad, de la unión de todos los creyentes con Cristo. La Biblia de muchas maneras nos muestra esta realidad, que los nacidos de nuevo, los regenerados, los hijos de Dios por la fe, estamos unidos a Cristo. La doctrina de la unión con Cristo, en su base, nos afirma que Dios ha decidido dispensar toda bendición salvadora, significativa, eterna, espiritual, solo a través de Cristo y en unión con Él. A través de Cristo, pero en unión con Cristo. La unión con Cristo abarca todo el espectro de la salvación desde su origen en la eternidad hasta su consumación en la gloria. Hicimos notar, además, que la Biblia no toca este tema como un asunto teórico meramente, sino que tiene implicaciones y repercusiones a nivel de cómo el Señor espera que nosotros vivamos. Ahora, para seguir dando una vuelta más, buscando afinar nuestros sentidos espirituales con esta verdad, deseamos enfocarnos en la naturaleza básica de la unión con Cristo. La naturaleza básica de la unión con Cristo. Lo haremos señalando algunas analogías bíblicas que nos ayudarán a entender el tema. Y luego, posiblemente el próximo sermón, daré algunas características resumiendo de todas estas analogías, resumiendo en características visibles qué es esta unión o cómo entender esta unión con Cristo. Así que lo primero que haremos es mirar las analogías que ilustran la unión con Cristo. Nosotros debemos entender, hermanos, que la Biblia no fue escrita para Dios, sino para nosotros. Eso significa que el Señor descendió muchas veces a nuestro entendimiento a través de muchos recursos, y entre estos recursos las analogías. La analogía es cuando el Señor toma un elemento que está a nuestro alcance para trazar ciertas semejanzas con el principio espiritual que nos desea enseñar. Como estamos hablando de asuntos espirituales que no son comunes a nosotros, porque bien nacimos en pecado y dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pero aun cuando el Señor nos trae a la verdad, todavía nuestro entendimiento tiene dificultad. Cuando nosotros decimos que la santificación es progresiva, eso es a todo nivel. Nosotros necesitamos también ser santificados en nuestro entendimiento. Quiere decir que nuestro entendimiento hoy ha recibido, hermanos, los estragos del pecado y hay cosas que no entendemos, porque somos finitos, pero porque nuestro pecado remanente se atraviesa. Santificación progresiva significa no solo que usted se empiece a comportar mejor, sino que empiece a entender más las verdades espirituales que pueden estar ocultas todavía o no tan visibles como deberíamos entenderlas. Va a pasar tiempo muchas veces siendo juiciosos en esto, va a pasar tiempo hasta que logremos dimensionar los temas de forma adecuada. Por eso Romanos dice, hermanos, si alguno piensa que conoce como debe, no se engañe. Ninguno de nosotros conoce todavía las cosas como es debido. Tendrá que pasar tiempo, hermanos, mientras el Señor santifica nuestra mente también. Pero por eso el Señor desciende a nuestro nivel y usa analogías.
Ahora, no cometamos el error de tomar una analogía y pensar que una analogía nos dice todo sobre un tema. Nos dice algo de un tema, pero no todo de un tema, y por eso vamos a mirar diversas figuras, analogías naturales, para expresar esta doctrina. ¿Cómo el Señor está tan interesado en que usted y yo entendamos? Para el Señor es indispensable no solo que usted ande detrás del Señor, sino que usted sepa cuál es el Señor detrás del cual usted está andando y por qué está andando así. Y para dónde es que va también. Hermano, una mascota puede ir detrás de uno, pero es sumamente ignorante. ¿No cree? Aunque va detrás de usted, no está haciéndole compañía, él está en otro cuento, hermanos. Y nosotros vamos detrás de Cristo. Pero hermanos, el Señor sí espera que usted y yo entendamos quién es el Señor al que servimos y lo entendamos más y que sepamos por qué le estamos siguiendo y para dónde vamos. Es muy importante esto. Así que noten en estas ilustraciones una perspectiva distinta. Cada una de las analogías enriquece nuestra comprensión de la unión con Cristo. La primera analogía que deseamos ver es la unión entre la piedra principal o angular y las demás piedras del edificio. Cuando el Señor quiso enseñarnos la unión de los creyentes con Jesucristo, usó la analogía de la piedra principal o angular y las demás piedras de un edificio. Ahora, esto no le diría nada a usted ni al individuo de esta época. No estoy seguro que hoy se hagan edificaciones sobre o teniendo como referencia una piedra angular. Entonces nos tocará retrocedernos en el tiempo y recordar, hermanos, que antes las construcciones inmensas, estoy hablando de las antiguas, se hacían con grandes piedras unas sobre otras. Es tan magnífico ver eso todavía hoy de pie, ¿verdad? Después de siglos, ver construcciones antiguas todavía de pie, cuando hoy día con las mejores herramientas se nos caen los puentes y las carreteras y todas esas cosas, hermanos. Antes se buscaban cómo hacer edificaciones para los siglos, ¿verdad? Tan asombroso es que la gente dice que fueron los extraterrestres, pero no, el hombre piensa desde que fue creado, el hombre que fue creado como un ser pensante, no fue creado como Cromañón, que necesitábamos calvos con ojos en forma de gota para que nos enseñaran a pensar. Adán fue creado ser viviente, a imagen de Dios lo creó, y la mujer lo creó a imagen de Dios, con pensamiento, con capacidad de razonar. Y Caín fue constructor de ciudades, hermanos. Piedra angular, probablemente usted no vea eso hoy, pero antes, hermanos, sobre un terreno firme se buscaba una piedra, lo suficientemente grande y pulida, de tal manera, una piedra que se colocaba en esta parte de la construcción, que le daba, hermano, no solamente la medida, el nivel, para que no quedara como la Torre de Pisa, sino quedara al nivel. Sobre esa medida iban a ir las demás piedras, pero también, hermano, tanto de largo como de profundo, esa piedra daba la medida. No solo lo alto, sino todo tenía perspectiva de acuerdo a esa piedra. Así que si esa piedra tenía un grado corrido, pues toda la pared iba a quedar así, o si estaba desnivelada, todo iba a quedar así. La piedra angular era tan fundamental que alrededor de esa piedra se alineaban y se sostenían las demás piedras
de la construcción. En edificaciones antiguas esa piedra se señalaba. Y algunas hoy tienen placas. Cuando usted vaya por allá al Mediterráneo, cuando tenga la oportunidad de ir por allá al Mar Negro, a Egipto y cosas así, en sus próximas vacaciones, mire, hermano, que hay edificaciones con piedra angular y se la señalan. Para que digan, a partir de esta piedra se construyó toda una edificación. Bien. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 20 y 21, edificados sobre el fundamento, ya es un lenguaje de arquitectura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, retiña en Él, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. Y primera de Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque los hombres tienen una mejor idea de tomar una piedra hecha por ellos mismos para edificar su vida y su fe, pero desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros, los creyentes, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es esa piedra lo suficientemente adecuada sobre la cual se alinean y se sostienen las demás piedras de la construcción. Jesucristo es la piedra clave que proporciona dirección y estabilidad a la iglesia, asegurando que la iglesia sea una estructura firme y duradera. Cristo es esa piedra y los creyentes somos piedras que hemos venido siendo edificadas, pero alrededor y encima y alineadas y sostenidas por esa piedra. Como usted puede observar en esta analogía, existe una unión estrecha, cercana y vital. Es decir, ¿cómo, si pudiéramos pelar esta pared, qué nivel de unión usted encontraría entre los ladrillos que están aquí sosteniendo esta pared? Pues de hecho, hermano, es una unión estrecha, muy unida. No tenemos un ladrillo allá y otro allí. Pero también es vital. Y con esta analogía el Señor nos está ilustrando el nivel de dependencia que los creyentes tenemos de Cristo. Porque sin esta piedra la edificación se derrumbaría o quedaría desnivelada o torcida o no sería posible ninguna edificación. Tan necesaria es que es vital, otra vez, de vida. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos piedras vivas, que nos hemos acercado a Él. A diferencia de la edificación, todas son piedras muertas, pero la iglesia se edifica con piedras vivas. Pero antes de decirnos que somos piedras vivas, nos dice, acercándoos a Él, acercándoos a Él. Es decir, hermanos, como si nos dijera el Señor, gracias a que esta piedra fundamental está viva, ustedes entonces, en unión con Él, son piedras vivas y así se edifica la iglesia del Señor. Los creyentes, hermanos, en 1 Corintios 3:17, somos llamados templo de Dios. Por eso, hermanos, no hay un templo hoy donde usted diga, voy a ir allá, allá está Dios. Los creyentes somos templo de Dios. Somos llamados casa espiritual.
Pero es Cristo, hermanos, el fundamento, según 1 Corintios 3:9. Él es la principal piedra del ángulo. Isaías 28:16, el antiguo pacto, como usted entiende, ya se veía esto, ya se prefiguraba esto. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento. Hoy hablamos de Sión, ¿no? En la introducción. Bien, Sión tiene un fundamento. Sión. ¿Qué nos explicaban hoy de Sión? Que es el lugar o la reunión de los santos que adoramos a Dios. Ese Jerusalén, ese Sión, muy bien. He aquí, he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure, o dice otra versión, no será avergonzado o jamás será sacudido. El edificio en sí es el complemento del fundamento, pero si quitáramos el fundamento, toda la superestructura se derrumbaría. Hermanos, nuestra unión con Cristo es ilustrada aquí como estrecha y vital a través de la analogía de la piedra principal y las demás piedras. Hermanos, las piedras de una edificación no están, y aquí quiero ir más allá de la analogía, porque las piedras de una edificación no están tan estrechamente ligadas a la piedra angular como Jesús lo está al alma del creyente. Entonces, se lo pongo en términos actuales, estos ladrillos que están acá no están tan unidos unos a otros como Cristo lo está al alma del creyente. Regularmente, hermanos, y eso es un principio, la analogía es menor que la realidad. Siempre. La analogía es menor que la realidad. Y si la realidad, hermanos, es que las piedras están entrelazadas sobre el fundamento, esto ya es una analogía muy especial, muy enfática, ¿cómo será entonces la realidad de la unión del creyente con Cristo? Segundo, hermanos, la unión entre la vid principal y las ramas. Otra vez, la mayoría de muchachos aquí espero que conozcan una vid, si no, padres, llévenlos a ver una vid. La planta de una uva. Pero en la época del Señor, la vid era un árbol más común en esas tierras. Aún los niños saben que por un proceso natural, las plantas absorben del suelo, a través de sus raíces, los nutrientes y el agua que toda planta necesita para vivir. Luego, estos nutrientes y el agua que son absorbidas por la raíz, viajan por el tallo hacia todas las partes de la planta. Y aquí nos preguntamos, hermanos, ¿qué sustenta qué? ¿La rama sustenta el tallo o el tallo sustenta la rama? Bien, me imagino que el tallo está sustentando la rama. Ahora, considere el tipo de unión entre la planta y sus ramas. Considere el tipo de unión que hay entre la planta y sus ramas y notará que es una unión orgánica, vital e influyente. Es una unión orgánica, vital e influyente. El Señor Jesucristo enseñó que Él es, se lo voy a colocar en estos términos, Él es el tallo, Él es el tallo. Y los creyentes somos las ramas que salen de ese tallo. En el término bíblico, yo soy la vid o el árbol de uva, vosotros las ramas o los sarmientos o los pámpanos. La misma figura, modificada sí, pero la misma figura se encuentra en pasajes como Colosenses 2:7. Arraigados
y sobreedificados en él. Arraigado viene de la palabra raíz. Arraigados los creyentes y sobreedificados en él. Más o menos la misma analogía, pero esta vez nosotros somos los de las raíces y aquí el terreno es Cristo. Somos arraigados, nuestras raíces. No sé si usted se ha dado la tarea de desenterrar una planta que ha echado raíces y le queda tan fácil separar la tierra de las raíces. ¿No, verdad? Están tan estrechamente unidas y esa es la figura que usa la Biblia para señalarnos el nivel. Es una analogía, el nivel al que el creyente está unido a Cristo. Nuestra vida está enraizada en Cristo. Me parece que las analogías de las plantas en la Biblia para señalar la unión con Cristo son impresionantes y son bienaventuradas, gloria a Dios, de la unión, esa unión de Cristo con su pueblo. Todo lo que tiene el tallo, lo tiene la rama. Todo lo que viaja a través del tallo, al final, le llega a la rama. En otras palabras, hermano, todo lo que tiene Cristo, todo lo que es de Cristo, nos es transmitido a los creyentes por estar unidos a Él. Somos orgánicamente suyos, es decir, no somos suyos artificial ni nominalmente. Nosotros no somos una rama que el Señor pegó, perdónenme la ilustración, con cinta al tallo. No importa. Vamos a suponer que usted llega a hacer una rama, mándela a fabricar, una rama en 24 quilates de oro y hágale engastes en esmeraldas o en cualquier otra gema preciosa. Esa rama vale un montón de dinero. Y vaya a su planta e incrústela y amárrela y péguela con cinta, lo que quiera. Mire, esa rama vale más que su casa, le aseguro. Mucho más que esa planta. Pero esa rama siempre se va a quedar ahí, porque no está unida orgánicamente a la planta. Esto le dice, hermano, que hay mucha gente en este mundo que es mucho mejor que nosotros, lo aceptamos, pero no están unidos orgánicamente a Cristo. Solamente los que están orgánicamente adheridos a Cristo, no artificial, no nominalmente, pues dice la Biblia, de los creyentes fuimos creados en Cristo Jesús. O sea que usted es una rama que fue sacada o nacida del tallo, creados en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, que somos una rama nacida de Él. Su vida, por eso le dije que era una unión vital, su vida corre de Él a la nuestra. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Juan 14, 19. Y es claro que si no estuviéramos en Él, moriríamos o no seríamos más que una rama seca. Juan 15, 6. ¿Ha visto una rama? Inmediatamente se corta de su tallo orgánico, pues hermanos, no sirve para nada más. No sé quién las colecciona, hermanos. Se amontonan y se queman. Y es porque la vida de Dios y sus virtudes se transmiten de Él a nosotros, que nosotros participamos de su naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Cristo es la planta principal, transmite vida, transmite alimento a sus ramas, que somos sus discípulos. El fruto espiritual depende y es posible por nuestra unión con Él. Y me llama la atención, hermano, que no importa si usted sigue el tallo, la hojita o la flor más grande, o si retrocede, la ramita más pequeña, no importa, ambas están participando exactamente de lo mismo.
Porque no importa si usted es un creyente de muchos años, tan grande como una linda hoja o como una flor. Si usted es en el tallo de Cristo, la flor, una rama grande, usted es apenas una pequeña ramita, pequeña. No importa. Lo mismo está corriendo para el uno que para el otro, porque el uno y el otro, separados de Él, nada somos, nada somos. Pero le debo decir algo, hermanos, con analogía. Las ramas de una planta no están tan estrecha, orgánica y vitalmente unidas al tallo como Cristo lo está al alma del creyente. Aún así, nuestra alma, nuestra vida como creyentes, están más estrecha, orgánica y vitalmente unidas a Cristo que una rama con el tallo. Tercero, la unión entre la cabeza y los miembros de un cuerpo. Nuevamente, una analogía, ¿verdad? Parece infantil. Usted dijera, Cristo nos habló como a niños. Sí, es que exactamente es lo que somos. Es más, Calvino fue más punzante. Dijo que el Señor, cuando nos habla, nos tiene que balbucear como con los bebés. Y aquí el Señor ahora saca otra ficha delante de nosotros, otra figura ilustrativa, y nos pone a pensar el tipo de unión que hay entre la cabeza y los miembros del cuerpo. Esta analogía nos señala el nivel inmediato, y aquí inmediato lo voy a usar como sinónimo de que no hay medios. Mediato como si hubiera un medio, inmediato sin medios. Esta analogía nos señala el nivel inmediato, real y vital de la unión de los creyentes con Cristo. De ninguna manera puede haber una desunión de la cabeza y el cuerpo. Si estos dos se separaran, una no podría tener existencia separada de la otra. Ni siquiera nuestra existencia tolera una falta de coordinación o cortocircuito entre la cabeza y el cuerpo. Eso es anormal, anómalo. Eso no existe, hermanos. No existe tampoco un complejo dispositivo, una rosca compleja que una la cabeza con el cuerpo de forma artificial. La unión de la cabeza con el cuerpo es directa. Y aunque sabemos distinguir entre la cabeza y las partes del cuerpo, jamás podríamos separarlos porque hacen parte del mismo cuerpo. Primera los Corintios 12 y 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, o como dice otra versión, así también sucede con Cristo. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, 15 y 16, otra vez la misma analogía. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, otra vez en. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es cierto que en nuestro cuerpo hay partes del cuerpo más cerca y otros más lejos que nuestra cabeza, de nuestra cabeza. ¿Es así? Sí. Y también es cierto en el lenguaje bíblico que en el cuerpo hay miembros menos dignos o menos decorosos. Primero los Corintios 12, 23. Eso es cierto. Pero la grandeza de nuestra unión con Cristo hace que cada creyente sea miembro, cada uno en particular. O sea que el Señor no nos ve como un cuerpo, algo así, como algo.
sino que nos considera cada uno miembros en particular, a los que nos gusta lo personalizado, en particular. Así que el Señor, cuando mira su cuerpo, no solo mira un cuerpo, sino que considera cada miembro en particular. Sí está bien en nuestro cuerpo, hay partes más o menos lejos de nuestra cabeza, pero esa es la analogía. La realidad es, hermano, que aún en esa unión, la cabeza y el cuerpo no están tan real, inmediata y vitalmente unidos a Cristo, a la cabeza, perdón, como Cristo a los creyentes. Todos estamos, el mejor de nosotros, el mayor, el miembro más indispensable, la mano derecha, está tan cercana y tan unida al Señor como el miembro menos digno o menos decoroso de nuestro cuerpo. No hay distancia. La analogía nos dice, hermanos, que tenemos el gran privilegio de ser, en esta analogía, como si Cristo, el Cristo reinante, tuviera un cuerpo aquí en la tierra, su cuerpo. De tal forma, hermanos, que cuando Cristo le hace un bien a la iglesia, se está haciendo un bien a sí mismo, ¿no? Cuando usted se está haciendo un bien en una mano, se está haciendo un bien a usted mismo. Y es tal la unión, hermanos, tal la unión del creyente, de esta manera, de la cabeza con los miembros del cuerpo, que cuando Pablo fue confrontado por el Señor, siendo que Pablo pedía cartas para atormentar a la iglesia de Cristo, el Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Es tan personal. El Señor no se lo toma como una analogía. Nos mostró una analogía, pero la unión de los creyentes con Cristo es real. Así que a través de la unión de la cabeza con los miembros se nos señala el nivel inmediato, real y vital de la unión de los creyentes con Cristo. Cuarto, la unión existente entre un esposo y una esposa. Y me encanta esta analogía porque enriquece nuestro entendimiento, porque hasta ahora hemos visto cosas que son del mismo tipo, unidas vitalmente. Pero aquí, hermanos, encontramos otro tipo de unión, porque este tipo de unión se halla entre dos individuos distintos. ¿Ya? Entre dos personas distintas. Entonces, esta analogía al comienzo nos muestra perfectamente cómo dos personas distintas, como dos personalidades distintas. No somos la roca, una roca partida en dos. No es un brazo y una pierna que son del mismo cuerpo. No es la rama grande o pequeña del mismo árbol. Dos personas distintas. Esta analogía nos muestra que sí es posible que dos personas distintas puedan entrar en una unión tan íntima, personal y entrañable sin necesidad de mezclarse. Así que, ¿qué nos muestra esta analogía? La unión íntima, personal y entrañable que hay entre el esposo y la esposa, obviamente mostrándonos a Cristo. Cuando Eva fue creada, Adán dijo en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada, y esto fue lo más literal del caso, porque Eva, a comparación de nuestras esposas, hermanos, Eva salió literalmente de los huesos y la carne de Adán. Por eso él se regocija y dice: ay, te amo, mi amor, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, y te llamaré varona, porque fuiste tomada del varón. Se les dijo además a Adán y Eva en su estado no caído
que al unirse serían una sola carne. Génesis 2:24. Y así con cada institución matrimonial. Pero, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es este lenguaje? ¿Qué es esta figura de ser una sola carne? Hermanos, está ilustrando que entre los cónyuges hay una unión íntima, personal y entrañable. No tan íntima que se mezclen para ser siameses, por ejemplo. Estamos hablando de un tipo de unión espiritual o no sé, afectiva, tan profunda, que el Señor lo dijo así: una sola carne, son íntimos, hacen cosas tan personales y tan entrañables que son como una sola carne. Pero ¿qué es esto, hermanos? Sino una débil analogía de la unión de Cristo con su iglesia. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor. Claro, usted debe pensar en términos espirituales, es un privilegio para la iglesia. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Está claro en la Biblia que el Señor dice que Él es el marido, el esposo de la iglesia, y la iglesia es su esposa. La unión de los creyentes con Cristo es tan entrañable de entrañas, pues la iglesia, como la Eva de nuestro perfecto segundo Adán, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Mire este lenguaje. Cristo dice, o el apóstol Pablo dice de la iglesia, que somos miembros. Mira hasta dónde lleva la analogía el apóstol Pablo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De dónde tomó esta frase? Sino de Adán. Él estaba diciendo, bueno, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Cómo ellos eran una sola? ¿Por qué? Porque Eva salió de Adán. Y él le pudo decir, tú eres mi cuerpo, mi carne y mis huesos también. Bien, y aunque eso no se repita, quizás ninguna otra unión matrimonial, se repite en Cristo. ¿De dónde vino la iglesia? Sino de las propias venas sangrantes de Cristo. Él puede ver a su iglesia y decir, usted salió de mí. Cada uno de los creyentes fue creado, fue traído a la vida desde la sangre de mis venas. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso Efesios 5:31 y 32 siguen diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí el apóstol pone la pluma, aquí dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? ¿El de Adán y Eva? No. Eso siendo misterioso, todavía pudiera explicarse. Grande es este misterio, porque digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué gran misterio es que el Señor esté unido a su pueblo en dimensiones tan íntimas, personales y entrañables, que no es necesario que estemos unidos cuerpo a cuerpo para decir que somos con Cristo una sola carne. Esto resalta a niveles superiores que los creyentes tenemos una unión con Cristo íntima y personal. Adán, cuando contempló a Eva, no vio una masa neutra de existencia. Así cuando Cristo contempló a su iglesia, a cada uno de sus elegidos, se unió a nosotros por pacto perpetuo. Hermanos, si el matrimonio en sentido regular es indisoluble,
porque dice la Biblia en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si la unión matrimonial en sentido general es una unión indisoluble entre los hombres, en virtud de que son una sola carne, hermanos, cuánto más la unión del matrimonio, del que solo el matrimonio humano es una figura. En otras palabras, hermanos, si en sentido regular, general, el ser una sola carne implica que no hay separación entre los cónyuges, ¿cómo será, hermanos, nuestra unión con Cristo? Es completamente indisoluble e irreversible. Aún así, hermanos, marido y mujer, tan una sola carne como puedan ser, no están tan entrañable, íntima y personalmente unidos como lo está Cristo con su pueblo. Quinto, la relación de pacto entre Adán y todos sus descendientes ordinarios. Otra analogía, la relación de pacto entre Adán y todos sus descendientes ordinarios. Y aunque en algún momento del estudio haremos mayor referencia a nuestra unión en Adán, hermanos, porque la verdad sea dicha, en la historia, no en la eternidad, en la historia, antes de los creyentes estar unidos al tallo de Cristo, nosotros nacimos en el tallo de Adán. Y nuestra unión con él era tan vital que lo que tenía Adán y lo que ganó Adán se nos pasó a nosotros, de forma natural. Cuando por la fe un creyente es unido a Cristo, nada más que una cirugía de proporciones científicas, más allá, fue hecha. Y es tomar una rama putrefacta, podrida, en quien le corría el veneno y la muerte, desgajada de su tallo original, que es en Adán, e incrustada en el tallo de Cristo, para que fluyera de Cristo hacia Él todas las cosas. Esto es un milagro. Grande es este misterio. Ya iremos sobre eso. Pero, hermanos, ¿qué relación o qué unión hay entre Adán y todos sus descendientes ordinarios? El descendiente ordinario es que Adán y Eva tuvieron hijos, y los hijos sus hijos, y sus hijos sus hijos, hermanos, y así es la vida, así usted y yo llegamos a este mundo. ¿Qué tipo de unión existe entre el primer ser humano y toda su descendencia? Es otro tipo de unión. Sin importar lo distantes que estemos en el mundo, aquí en Colombia, por allá, en Europa, en el país asiático, en África, en una aldea lejana, no importa dónde esté un ser humano, no importa qué distantes estemos en idiomas y culturas, no importa cuántos millones de personas somos en la actualidad en el mundo, y que sin duda no conoceremos a la gran mayoría del mundo, si todos donde estemos empezamos a rastrear hacia atrás nuestros descendientes, todos nos vamos a encontrar en Adán. Todos nosotros tenemos ese tipo de unión. Además, si usted considera el papel de representante de la humanidad que tenía Adán, donde su desempeño en el Edén afectaría a toda la raza, aceptamos que todos los hijos de los hombres, toda la humanidad en su estado natural, estamos unidos al primer Adán como nuestro representante u origen. Adán es raíz humana, pero también Adán es raíz moral. ¿Por qué? Porque Adán vivió dentro de un pacto y lo que él hiciera afectaría a todos los que estuvieran dentro del pacto, es decir, toda la humanidad. ¿Qué tipo de unión hay
entre la humanidad y Adán, siendo él nuestra raíz humana y nuestra raíz moral. En Romanos 5, si puede situarse ahí, vamos a ir por algunos textos para que usted mire qué tipo de unión hay. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado que estuvo en Adán, miren hermanos, en virtud de esa unión, lo que es de Adán es nuestro. Y no solamente el pecado, por el pecado que vino, la muerte. Así que ¿por qué nos vino la muerte? Claro, por el pecado que pasó de Adán a nosotros. Y dice, por cuanto todos pecaron. Así que ya que él fue constituido un pecador, nos heredó esa condición. Versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Esto no pasa hoy, hermanos, en el sentido que si yo enfermo usted no muere. Pero en este caso sí, hermanos, él enfermó moralmente y murió. Y esa enfermedad y muerte, dice la Biblia, usted lo leyó, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Qué más vino sobre nosotros? El juicio. Adán fue ajusticiado, Adán fue llevado a juicio, y como todo lo de Adán es nuestro, el juicio vino por uno a todos. Versículo 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Morimos, sí hermanos, porque él pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Versículo 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Note este tipo de unión más compleja, de manera que lo de uno vino a ser de todos indefectiblemente. Los pecadores elegidos en su estado natural están unidos federalmente al primer Adán en virtud del pacto de obras. Esta unión entre el primer Adán y el pecador elegido nunca se disuelve hasta que el elegido esté vitalmente unido al segundo Adán. Usted no puede estar injertado a los dos árboles al mismo tiempo. La unión con Adán solo se disuelve por la unión con Cristo. Así estamos tan estrecha y vitalmente ligados a Adán, que si usted no llega a estar unido a Cristo, usted nacerá, morirá, se reproducirá, envejecerá, morirá, como una rama del tallo de Adán. Esto solamente es revertido hasta que usted esté en el segundo Adán. 1 Corintios 15, 48 y 49, mire lo que dice. Tal es la unión, dice un dicho, hijo de tigre. Sale con las manchas del tigre, ¿qué quiere? Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Adán, terrenal, somos terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando estemos unidos a Cristo, entonces ya veneno no correrá del tallo de Adán hacia nosotros, sino correrá la vida y la imagen del celestial. Esa unión es compleja, hermanos, orgánica, natural y federal con el primer Adán. Pero no lo es tanto que la unión con el segundo Adán no revierta sus efectos. Por el segundo Adán, en cambio, tenemos vida, salvación, justicia y la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, como creyentes, no estamos tan unidos a Adán como lo estamos a Cristo.
Finalmente, sexta analogía, la relación que existe entre las personas de la deidad. Y aquí la analogía cambia de ámbito, ¿verdad? Cambia de ámbito. Hay una diferencia enorme con las analogías hasta antes de esta. Las analogías anteriores tomaron un elemento menor para señalarnos una verdad mayor. Tomaron un edificio para enseñarnos algo mayor, nuestra unión con Cristo. Tomaron la vida, el cuerpo, el matrimonio, etcétera, para señalar una unión mayor, que es la de Cristo y su pueblo. Pero aquí el Señor toma una analogía, la mayor que pudiera tomar. La mayor de las uniones. Si yo le dijera, de todas las uniones que hay, edificio, etcétera, lo que le dije, de todas las uniones, ¿cuál es la mayor? Pues hermanos, la mayor es la analogía de la unidad o la unión que hay entre las tres personas de la Trinidad. Eso es complejo, hermanos. ¿Usted cómo cree que subsisten las tres personas de la Trinidad? ¿Qué nivel de unión tienen? Cuando nosotros decimos que si bien el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo ellos, etcétera, que son personas distintas, personalidades distintas, con roles distintos, pero cuando decimos son uno en esencia, son un solo Dios verdadero, uno en naturaleza, ¿qué tipo de unión se imagina usted? Es un tipo de unión compleja de definir. Claro, hermanos, aquí yo coloco el primer límite, luego le daremos una vuelta más a este lápiz, pero aquí hay un límite. La analogía tiene un gran límite y es que la unión de las divinas personas de la Trinidad es una unión esencial. Esto es, que todos comparten la misma esencia divina. Cuando usamos esta expresión, debemos entender que los creyentes estamos tan unidos a Él, pero no al nivel de ser uno en esencia con Él. Cuidado. Porque si no cuidamos la analogía y decimos que nosotros estamos esencialmente, o sea, somos uno en esencia con Él, quiere decir que su naturaleza está en nosotros y nosotros seríamos dioses también. Y Dios solo hay uno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unión de las divinas personas de la Trinidad es una unión esencial. Esto es una unión de sustancia o esencia divina. Los creyentes estamos tan unidos a Él que somos uno con Él, pero no en esencia. O seríamos dioses, poseedores de los atributos divinos que Él posee. Cuidando esto, estableciendo este límite, debemos gloriarnos que el Señor nos haya enseñado a mirar a Dios para derivar una analogía de nuestra unión con Él. Note con mucho cuidado Juan 17, 20 y 21. Note con mucho cuidado este texto. Mucho cuidado. La oración de Jesucristo cuando tomó a los 11 y oró por ellos. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también ruego, dijo el Señor, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y escuche esta frase, que también ellos sean uno en nosotros. Dice, yo pensé que el tenor aquí era, para que sean uno, y nos tomemos de las manos y vivamos felices caminando al cielo en las praderas del mundo caído. ¡No! ¿Para que sean uno a qué nivel? Para que seamos uno en ellos.
cosa compleja es este texto. Hay una unión de todos los elegidos con Dios y Cristo, bueno, que ya está completa y no necesita que oremos por ella, porque ya fue desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no necesitamos orar para que Dios nos ame con amor eterno. Eso ya ha ocurrido, ocurrirá. Y aquí el Señor está diciendo, ay, que sean uno en decreto. No, esto ya pasó. Estamos inseparablemente unidos con Él. Fuimos escogidos en Cristo como miembros, teniéndolo a Él como cabeza, y estamos unidos federalmente a Él como mediador. Pero, hermanos, Él ha asumido, Cristo, nuestra naturaleza, ha ocupado nuestro lugar y nos ha acercado a Dios. Y el Señor quiere que como producto de esta unión en la conversión, vengamos a tener una unión tan estrecha con Él como la que de cierta forma existe entre las personas de la Trinidad. ¿Cuánta comunión hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cuánta alegría hay entre ellos? ¿Cuánta coordinación de pensamientos, de afectos? Usted no encuentra, y lo digo con sumo respeto, Señor, ayúdanos para no pisar los límites de la reverencia, pero usted no encuentra, hermano, en la Trinidad que algún miembro se le diciendo, objeción, no estoy de acuerdo, no encontrará tal cosa. La unión que hay, el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el prototipo de todo en la Biblia. Cómo ellos se aman, cómo ellos están unidos, el trabajo que hacen. Hay una unidad tan fuerte, pero el Señor Jesucristo dijo, en virtud de mi obra en la cruz, yo quiero que ellos sean uno en nosotros también. Quisiera que ellos estén unidos a nosotros de tal forma que ellos no objeten, que ellos sigan nuestros pensamientos, que haya amistad, que haya unión, amor, deleite, que ellos sean uno en nosotros. Que cuando fuéramos atraídos a Él, además, esta unión que tenemos en Cristo, el mundo pueda verlo y pueda creer que Él nos ha enviado. Mire la analogía. Hermanos, Dios espera y Jesucristo oró para que nosotros podamos disfrutar de un tipo de unión tan cercana como las que hay en los miembros de la Trinidad. Y esto es un privilegio obvio para nosotros, hermanos, porque Dios no será más Dios por tener a su pueblo unido a Él. Pero nosotros seremos bienaventuradamente bendecidos si llegamos a participar de esa unión. Finalmente, hermanos, la unión con Cristo es nuestra comunión o participación con Él en los beneficios que fluyen de sus diversos oficios. Antes que podamos obtener algo de Cristo, primero debemos ser uno con Él. Antes de obtener algo de Cristo, debemos ser primero uno con Él. Y esto lo decimos porque hay mucha gente que quiere algo de Cristo sin estar unida a Él. Todos quieren algo de Cristo. No, pues se me haría raro que alguien no quisiera algo de lo que Cristo da. Es el esposo. Pero para que alguien pueda disfrutar de los bienes de Él, tendrá que unirse a Él primeramente. Lo digo porque gente quiere salvación del infierno, no necesariamente a Cristo. Gente quiere justicia perfecta delante de Dios, no necesariamente a Cristo. Gente quiere perdón de los pecados, no necesariamente a Cristo. Antes que podamos obtener algo de Él, debemos primero ser uno con Él.
Todo está en Cristo para nosotros. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Cuidado, no al revés. Usted primero tiene al Hijo y luego tiene la vida. Aquí este texto está resumiendo en el beneficio de la vida todos los beneficios divinos, porque ¿cuál es la suma de todo lo que no es un beneficio? La muerte. Es como que la muerte resume todas las cosas feas. Entonces, ¿cómo se resumirían todas las cosas buenas? Vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Nosotros, dice un autor, tenemos al Hijo por el don eterno de Dios para nosotros, así como Él nos posee por el don eterno del Padre de nosotros para Él. Otro autor dijo, al estar unidos a Cristo somos poseedores de todo en Cristo en la medida que sea consistente con nuestra capacidad de recibir y la ordenación y designación de Dios al dar. La unión nos da interés en los méritos personales y en la justicia de Cristo y los beneficios de sus acciones mediadoras. Todos ellos son nuestros para todos los efectos y propósitos, como si nosotros mismos hubiéramos satisfecho y obedecido la ley. ¿Por qué? Porque estos beneficios no están en una persona separada de nosotros, están en nuestra cabeza, en uno a quien estamos unidos por un estrecho vínculo de unión, por lo tanto se los considera como uno solo. Deseo, hermanos, que usted medite en las dimensiones de la unión con Cristo que hemos visto hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, y fortalezca su fe, sus convicciones y su servicio a Dios. Cuán profundamente afectados debemos estar, hermanos, al reconocer que el Hijo de Dios no solo ha hecho una obra por nosotros y en nosotros, sino que está unido a nosotros en magnitudes que superan todo conocimiento y expectativa. Yo le repito esto. Deberíamos estar sumamente afectados de reconocer que el Hijo de Dios no solo ha hecho una obra por nosotros, sino en nosotros, sino que además está unido a nosotros en magnitudes que superan todo conocimiento y expectativa. La vida cristiana podría tener una mayor solidez en nosotros en la medida que reconocemos esta realidad dada por gracia, por un Dios gracioso, a través de un Cristo amante y por el Espíritu de poder que obraron para darnos la gloria a pecadores como nosotros. Querido amigo, nada de esto es suyo. Nada de lo que vimos en la última hora es suyo. Pero puede serlo. Usted es una rama injertada en Adán. Usted es piedra de otro edificio. Usted es mujer de otro marido. Usted es cuerpo de otra cabeza. Usted está en el primer Adán. Usted no puede reclamar intereses en Cristo porque no los tiene. Porque usted está en otro tallo, en otro edificio. Usted puede anhelar y tener las mejores intenciones y decir, tomaré la piedra de mi vida y la alisaré, y sobre esta piedra edificaré mi vida. Y les mostraré a todos que yo puedo ser bueno, recto y justo, buen padre, buena madre, buen hijo, sin necesidad de estar en Cristo. Usted se hundirá, amigo, completamente, porque el que tiene el Hijo tiene la vida y usted no lo tiene. Esas son muy malas noticias, pero hay buenas noticias. Vengan a Él, vengan a Cristo. De las mejores cosas que hay en la Biblia es esta.
Dijo el Señor que al que a mí viene no le echo fuera. De las mejores cosas que usted encontrará es que el Señor está dispuesto a recibir otro hijo de Adán, otra esposa infiel, otro cuerpo con otra cabeza. Está dispuesto a recibirlo en su seno, en su regazo. Crea en Él, arrepiéntase de todos sus pecados. Venga a Jesucristo para ser uno con Él. Oremos.